siento arrepentido, quiero empezar otra vez y recobrar el tiempo perdido al estar lejos de ti. Deseo que tú tomes el control, te necesito aquí en mi corazón. Estoy dispuesto a retomar tu camino. Te necesito, Señor. Quiero algún día estar contigo. Solo dependo de ti. Dios, sin tu ayuda yo no vivo. Gracias te doy, Señor. לך ריבונו של עולם שירת האתה לכל אשר אלך שם אתה ובאשר אעמוד שם אתה רק אתה ושוב אתה ולעולם אתה הווה אתה כי אף אתה אם טוב לי אתה ואם רע לי חס וחלילה גם אתה רק אתה ושוב אתה. Qué gozo nos da poder estar una vez más con ustedes, y digo poder estar, hablando en plural, pues hoy día nuevamente me está acompañando, o estoy acompañando, como ustedes lo quieran tomar, está nuestro querido hermano Yosef. Hace mucho tiempo que no teníamos la oportunidad de hacer un programa juntos, y el Eterno permitió que hoy día pudiésemos coincidir, así que estoy, Yosef, muy contento de que hoy día podamos estar juntos haciendo este programa, que sin duda vamos a compartir muchas cosas. Así es, shalom a todos nuestros amigos que nos escuchan. Es un privilegio de poder estar este día acá en el Rincón Hebreo de Radio Ageo, y ya que estoy los sábados, pero hoy día me dio Javier esta posibilidad de poder compartir temas muy interesantes, el cual son de mucha bendición para todos, y hay que disponerse a poder que usted en su hogar, donde nos está escuchando, pueda abrir el corazón y poder absorber todos estos conocimientos que sin duda son de real bendición, porque nos va a dar una claridad para poder entender todas estas raíces hebreas. ¿Cuál es la historia? La historia muy interesante que a muchos de nosotros, cuando empezamos a entrar en esto de las raíces hebreas, de las raíces esas que no vemos, la historia nos dio un contexto, y sin duda quizás van a haber temas que son muy, quizás para usted un poco conflictivos, o si no, un poco diferente, pero sin duda la historia nos muestra algo muy especial. Amén, así es, y bueno, en el último programa que hicimos, en el penúltimo programa, yo les quedé debiendo el final del siglo IV. Dijimos que íbamos a compartir justamente solamente hasta este siglo, porque la verdad es que hay temas que son muy interesantes que también queremos compartir con ustedes. Creo que esta no será la última vez en que podamos con Yosef estar haciendo un programa juntos en día jueves. Hay una conexión especial, tanto espiritual como en lo histórico, pues ambos estudiamos bastante de la historia, que el Eterno permite, y creo que Él permitirá, y está dentro de sus planes, que podamos seguir teniendo estos benditos programas. Yo, antes de poder ir a una canción, me gustaría invitar a que pudiéramos hacer tefilá, a que pudiésemos orar, y amén. Yosef, usted nos amén. Abba, bendito y eterno, Dios del universo, Dios creador, Dios santo, bendito, qué privilegio para nosotros poder estar en este lugar, en este programa, y sin duda creyendo que tu Ruach, que tu Espíritu es santo, está en este lugar guiando todo lo que hoy vamos a hablar, que es la historia de cómo tú empezaste a establecer
tus cosas, tus propósitos, y a través de la historia poder darnos cuenta, Padre, de que tenemos un lugar, tú nos tienes un lugar especial y estableciste desde el comienzo hasta el fin. Nos damos cuenta que tú tienes todo preparado. Bendito, te damos gracias porque Señor, los méritos de tu Hijo Yeshua son en favor de nosotros. Todo decreto, Padre, te lo pedimos. Decreto de maldición, alguna situación, Padre amado, si nos hemos equivocado, te pedimos perdón. Queremos hacerte chubá, volver. Y a través de esto podemos darnos cuenta que hay una raíz en la cual tenemos que tomarlo. Que nuestro Mesías, nuestro Maestro Santo, nos habla, nos dice y nos instruye. Padre, prepara el corazón de todos mis hermanos que hoy nos escuchan y que ellos puedan captar estas enseñanzas que serán de gran bendición para su vida. Bendito, te damos gracias y disponemos todo nuestro ser para poder establecer este lugar y todo lo que hablemos que venga de lo alto. Gracias, Padre, por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Amén. Antes de poder compartir la alabanza, y tal como siempre lo hemos hecho, yo quiero invitar a que podamos hacer el Shema. Y le voy a pedir que ahí en el lugar donde usted está, disponga tan solo su corazón. Y esto es algo muy importante. Es algo muy importante. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para que nuestro hermano Yosef nos pueda explicar un poquito de qué es lo que hacemos cuando nosotros recitamos el Shema. Amén. Les invito. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Amén. Baruch Hashem. Damos gracias al Eterno y vamos a escuchar una canción y luego volvemos para comenzar enseguida a compartir lo que tenemos preparado para hoy día. Baruch Hashem. לוי יצחק ברדיצ'ב כך היה אומר, השיר ענה לך ריבונו של עולם, שירת Radio Ageo לכל אשר 2.9. אלך שם אתה, ובאשר אעמוד שם אתה. רק תפילה אשא, או כלי כלי, שהשמש תעבור עליי, ותראה לי שוב את משעוליי, או כלי כלי, רק תפילה אשא, שהשמש תעבור עליי, ותיקח אותי אל המסע, תפילה אשא. ישנם ימים ללא מרגוע, בם לא אמצא לי נחמה, מופרך אני או לנגוע בספים באדמה, לפסוע באותה הדרך בתוך פריחת הכרכמים, ולהיות כל כך אחר ולפרוע ערב הגשמים. תשירו! רק תפילה אשא, כלי כלי, שהשמש תעבור עליי, ותראה לי שוב את משעוליי, או כלי כלי, רק תפילה אשא,
משוב אל זאת הארץ, ואם אפסע שוב בדרכים, האם כי קדם יכירוני האנשים והפרחים. רק תפילה אשא כלי, כלי, שהשמש תעבור עליי, ותפאר שוב את משעוליי. או כלי, כלי, רק תפילה אשא, שהשמש תעבור עליי, ותיקח אותי אל המסע. תפילה אשא. בית חדש שהוא כתב לכבוד ההופעה. האם אמצא את כל היופי, את הבאר הנושנה אשר הייתה שם כשעזבתי, עוד נובעת כבראשונה. תודה רבה. Radio Ageo 2.9. Hermosa alabanza, hermosa canción que la canta este siervo de Dios, Abraham Fried, y el tema es Raktefilá. Bueno, este tema sabemos que está en hebreo, pero sin duda las canciones hebreas tienen ese contexto, esas letras que llegan del corazón al Eterno. Y esta canción habla de la oración, de que Raktefilá es hacer oración e intercesión por ese Israel que está disperso, por ese Israel que está en el mundo. Ese Israel que ya lo hemos compartido un montón de veces en este rincón hebreo, en este programa. Ese Israel que quizá no sabe qué es Israel, no sabe qué es pueblo. Quizá muchas veces hemos conocido, nos han instruido de que somos un Israel espiritual, pero sin duda la historia, los hechos bíblicos y el Ruach del Eterno nos indica totalmente, y la enseñanza de nuestro Mesías, que somos este Israel injertado, que éramos de las naciones, pero ya no lo somos, porque somos parte de este Israel, parte de ese árbol que se nutre de la savia, de la misma raíz que el pueblo escogido. Así es. Así que, bueno, entremos en tema y vamos a comenzar con este tema de historia, este tema que es tan apasionante, en el cual nuestro pastor Javier nos va a hablar. Amén. Con ayuda de Hakadosh Baruj Hu, del Santo Bendito, vamos a comenzar y vamos a hacer un muy breve. Terminamos no alcanzamos a terminar el siglo III, llegamos hasta el año más o menos 280, hablamos de el nuevo grupo que estaba apareciendo, que eran los adopcionistas. Para hacerlo muy rápido, que la postura que tenían los adopcionistas, que después también fueron perseguidos, recordemos que hablamos de muchos grupos que fueron perseguidos, y la postura de los adopcionistas era que al momento de nacer, Yeshua hombre, o Jesús hombre, fue adoptado por Dios,
hasta que fue llevado a la cruz. Entonces Dios lo desadoptó para que así pudiese morir el hombre en la cruz. Luego lo volvió a adoptar para poder, cuando estuvo resucitado, ¿verdad? Y más o menos eso es lo que planteaba esto de los adopcionistas. ¿Cuál era el problema? Que a finales del siglo III no hay absolutamente ninguna claridad de quién es Jesús y qué es lo que es el cristianismo. Eso lo vemos reflejado en todos los grupos que comienzan a aparecer, que dicen Yeshua es esto, Yeshua es esto. La escuela de Antioquía, la escuela de Alejandría, por otra parte, que tenían posturas completamente diferentes en cuanto a cuál era la personalidad del Mesías, quién era, cuál era su agencia divina, porque no se conoce este concepto, pero en algún momento lo vamos a explicar. Y qué era el cristianismo en aquel momento. Estaba sufriendo demasiados cambios el cristianismo, estaba siendo muy bombardeado por distintas teorías y distintas cosas, y no se tenía absolutamente ninguna claridad. Ahora, a principios del siglo IV, ya estamos hablando de que el desprendimiento que hubo entre el pueblo de Israel o los primeros judíos, ¿verdad?, y el cristianismo ya está completamente hecho, ya hay un desprendimiento que ya no concilia. Ya existe el cristianismo como tal, llamado cristianismo, ¿verdad? También lo habíamos compartido. Y ya son muchos miles los que se han convertido al cristianismo. Estamos hablando de prácticamente todo, o una gran parte de la Roma occidental. Y después voy a dar a conocer por qué hablo de la Roma occidental. Recordemos que a principios del siglo IV, estoy hablando más o menos del 280, ya estamos entrando al siglo IV, hay muchos cristianos que ahora empiezan a morir. Recordemos que hablamos de la persecución de Decio, que fueron 100.000 los cristianos que murieron, pero ahora viene una persecución mucho más terrible. Viene la persecución que nosotros conocemos en la historia como Diocleciano. Si usted tiene lápiz y papel ahí, anote este nombre para que después lo pueda buscar y pueda leer de quién fue Diocleciano. Nos vamos a detener en cada uno de los nombres. Pero Diocleciano se dice, o cuenta la historia, nos relatan los libros de historia, que él mató aproximadamente 300.000 cristianos. O sea, esto era una cosa de perseguir cristianos y matar todos los días cristianos. La persecución de Diocleciano es desde aproximadamente el 281 hasta el 284. Y Diocleciano lo que quiere hacer es organizar el imperio, y para poder organizar el imperio tiene que destruir el cristianismo, porque lo que ve Diocleciano es que el cristianismo desorganiza el imperio. Ve al cristianismo como una fuerza que está creciendo y que está desorganizando al imperio. ¿Por qué? Porque los soldados romanos e incluso parte de la élite romana están encontrando que tienen una cercanía con la nueva idea que está planteando el cristianismo. Por lo tanto, esto está causando una revolución interna dentro del mismo imperio que Diocleciano sí o sí necesita cortar. Querido Yosef, si en algún momento tienes alguna información, sí. Me interrumpe No hay solamente. problema, no hay problema. Ahora, Diocleciano tiene una idea, se le ocurre una idea que es una idea bastante mala, que para él era buena, pero que fue una idea muy mala. Y Diocleciano vio que ya el imperio era demasiado grande para un solo emperador. Diocleciano vio que ya empezaba a perder control sobre los lugares que estaban más alejados en el mismo imperio, y esto constituía un peligro porque eran posibles lugares que podían sublevarse, porque eran lugares en los cuales no tenía control. Gobernar tal extensión de tierra se hace imposible, por supuesto, y a Diocleciano se le ocurre una idea que es lo que nosotros conocemos dentro de la historia, o lo que la historia nos muestra como la tetrarquía. Si usted no sabe lo que es la tetrarquía, es la idea que tuvo Diocleciano de partir el imperio en dos, que finalmente terminó siendo una partición en cuatro, una partición cuádruple. Ahora, ¿por qué digo en cuatro? Lo voy a explicar, porque Diocleciano dice, se le ocurre dividir Roma oriental y Roma occidental. Y Diocleciano dice, en Oriente voy a poner a un César y a un Augusto. Y en Occidente también voy a poner a un César y voy a poner a un Augusto. Entonces van a ser cuatro los que van a estar gobernando, y al momento de yo morir, me voy a morir tranquilo porque cada uno se va a preocupar de gobernar su propia extensión de terreno
y el imperio va a quedar en buenas manos y bien gobernado. Recordemos que para tener el cargo, esto es muy importante, para tener el cargo de César o de Augusto, no podía ser un joven, tenía que ser un hombre, casi ya un hombre de entrada en edad, pues tenía que tener cierta sabiduría, entendimiento en los temas de guerra. Por lo tanto, estamos hablando de que cada Augusto y cada César ya tenía hijos. Esto lo estoy anexando a la información que puedo encontrar porque esto también es importante, ya tenía hijos. Por lo tanto, el problema que se da con esta tetrarquía, que es la que impone Diocleciano, es que tal como cuando compartimos, murió Alejandro Magno, recordemos que ¿qué pasó con los 4 generales que tenía? Comenzaron a pelearse entre ellos. Siguieron conquistando, pero siguieron conquistando en una lucha entre ellos mismos, tratando de obtener cada uno mayor terreno. Bueno, en este caso fue exactamente lo mismo. Se levantó César contra Augusto, César de Oriente contra Augusto de Occidente, Augusto de Occidente contra César de Oriente, y así viceversa. Se formó una guerra interna y una guerra civil dentro del imperio. Se forma una guerra civil. Esta guerra civil, el problema que tiene es que, como todas las guerras civiles, se extienden en el tiempo y obviamente nadie puede ganar, porque llegaba un César de Oriente con 2 legiones, decía, ¿y tú de dónde vienes? Yo vengo de Occidente. ¿Cuántas legiones tienes? Tengo 3. Ah, yo tengo 2, a pelear, vamos. Y quedaba una legión, y esa legión después tenía que ir a pelear con la otra legión del otro César. Fuera de eso, cada uno de los César y cada uno de los Augustos tenía por lo menos 4 o 5 hijos varones. Por lo tanto, estamos hablando que para el año 284, aproximadamente al 290, hay 4 Césares, 5 Augustos de Oriente, 3 Césares y 7 Augustos de Occidente, y todos quieren tener su parte como emperador del imperio. Todos quieren obtener el imperio completo para ser gobernantes. Por lo tanto, en cada uno de los núcleos se comienza a levantar una guerra civil interna en cada núcleo. Esto es un problema muy grande porque la guerra comienza las legiones romanas que estaban para poder defender el imperio. Una vez más, están siendo ocupadas para pelear entre ellos mismos. Luego, esto nos llevaría a pensar, si no conocemos la historia, en que tiene que haber alguien que pueda encontrar una forma de poder tomar el control completo del imperio por sobre el resto de los César y los Augusto, y pueda traer el orden a lo que ahora es un imperio que está completamente dividido. Y aquí vamos a entrar en una parte en donde entra a nuestra historia entra el señor Constantino. Ustedes también pueden googlearlo, aunque este nombre es muchísimo más conocido, Constantino. Y en el año 305, Constantino, con las tropas de las legiones romanas que estaban en Inglaterra, en Bretaña en ese momento, dijo, hay una fuerza, él dice, hay una fuerza que me puede a mí ayudar a tomar el control del imperio completo, a poder levantarme contra todos estos César y estos Augustos de Oriente y de Occidente y poder tomar el control del imperio. ¿Quién es esa fuerza? El cristianismo. El cristianismo que se ha expandido de tal manera que ahora ya son tantos miles la cantidad de cristianos en el imperio, que si Constantino presenta la idea de que el imperio podría llegar a ser un cristiano, entonces todos esos miles de cristianos van a apoyar a Constantino y va a poder levantarse en revolución contra los César y los Augustos. En el año 312 Constantino llega a ser el emperador completo de todo el Imperio Romano, con ayuda del cristianismo. Conocemos lo que en los libros de historia encontramos con la batalla de Puente Milvio, la cruz en el cielo y todo eso que tenemos nosotros dentro de la historia. Y Constantino dice, bueno, me hago cristiano porque yo sé que el cristianismo me va a ayudar a obtener el control del imperio. En el año 312 ya Constantino lo logra ser el emperador total. En el año 313 aproximadamente, los años los damos aproximados, Constantino firma lo que nosotros conocemos como el Edicto de Milán. Y el Edicto de Milán lo que dice es que hay libertad de culto.
Constantino no está diciendo que el imperio ahora es cristiano, sino que está firmando un decreto que dice que hay libertad de culto para que cada uno pueda profesar la religión como quiera, libremente, sin tener ningún problema. Lo que posteriormente se transforma en un problema, obviamente, para Constantino, porque esto nos va a traer recuerdo de muchas etapas de la historia. ¿Qué es lo que tenía Constantino en mente? Un emperador, un solo ejército, que el ejército ya lo tenía, él era el emperador en ese momento, y Constantino necesitaba una sola religión. Se nos vienen a la mente muchas etapas y muchos episodios trágicos en la historia en donde se levantó muy fuerte este pensamiento. Hemos compartido también que la historia es cíclica, se repite cada cierto tiempo, y este fue el momento de Constantino. Por lo tanto, Constantino, la idea que tiene es imponer ahora sí, ya no libertad de culto, sino hacer que el imperio sea completamente cristiano. ¿Qué es lo que hace Constantino? En el 324 llama al concilio, lo que nosotros conocemos al concilio de Nicea. Pero el concilio de Nicea se iba a hacer en Ancira. ¿Qué es Ancira? En ese momento Ancira era Ankara, la actual capital de Turquía. ¿Y qué es lo que dicen los obispos? No queremos ir para allá, no queremos ir allá porque el clima es muy feo, porque hay mucho desierto, porque no es cómodo, nosotros queremos ir a otro lugar y no tenemos mar cerca. Entonces ya empezamos a ver las pretensiones de los obispos, porque se están dando cuenta de que ellos están tomando un rol dentro del imperio que quiere plantear Constantino. Se están dando cuenta que él le está dando un lugar muy importante, por lo tanto ya empiezan las pretensiones. Finalmente, en 325 se hace este concilio que nosotros conocemos como el concilio de Nicea. En el concilio de Nicea se juntan 300 obispos. Al principio dije que era muy importante que tuviésemos en cuenta que había sido dividido en Oriente y Occidente. Y aquí vamos a ver por qué es importante, porque de esos 300 obispos, 298 obispos son de Oriente y 2 obispos solamente son de Occidente. Esto es para que ustedes se den cuenta de que el cristianismo no estaba tan expandido hacia el occidente. Yo tengo acá algunas anotaciones. Las grandes comunidades cristianas ahí serán Antioquía, Damasco, Éfeso, Atenas y muchas otras. Pero si hablamos de Lyon o de París, prácticamente en estos lugares no había cristianismo. ¿Qué es lo que sucede? Empieza el debate, empieza el concilio, ¿verdad? Sí. Y nos dice la historia que estuvieron 2 meses en concilio, disfrutando en Nicea, debatiendo. Podrían habernos invitado a nosotros, sí, yo sé, a debatir, debatiendo qué es el cristianismo, quién es Yeshua, quién no es. Finalmente, después de 2 meses, Constantino se acerca a hablar con algún obispo y les pregunta qué es lo que han determinado y qué dicen los obispos. Todavía no tenemos resolución. No hemos llegado a ningún acuerdo, así que vamos a tener que seguir debatiendo. Se levanta Constantino y dice, ¿seguir debatiendo? Bueno, vamos a ver si van a seguir debatiendo. Voy a poner, dice Constantino, a todas las legiones romanas rodeando el concilio y nadie va a salir ni a comer ni a beber hasta que tengan una resolución de quién es Jesús y qué es lo que es el cristianismo. Así cualquiera, al tiro. Y esto nos deja que lo que se acuerda en este concilio es un acuerdo o una determinación que se toma bajo presión. Eso en la historia nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta porque es tremendamente importante. Es un acuerdo que se está tomando bajo presión. Eso no es menor. ¿Y qué es lo que pasa? 24 horas después sale la encarnación de un ángel del concilio, lo más cercano a un ángel, a decir que habían llegado a un acuerdo. El resto de los obispos salieron todos corriendo a comer y a beber porque habían estado ahí 24 horas sin poder comer ni beber nada. Y llegaron a lo que habíamos compartido anteriormente. No puedo evitar reírme. Llegaron, porque ¿qué es lo que se está debatiendo en el concilio? Si Jesús era hombre o Jesús era Dios. Finalmente, lo que dice el concilio es,
es hombre y Dios al mismo tiempo. Y se instaura la idea de la doble naturaleza de Yeshua. Yo lo tengo marcado aquí porque sabía que me iba a reír con esto. Se marca la idea de la doble naturaleza. Y aquí en el concilio de Nicea, bueno, entre muchas otras determinaciones, lo que se dice, lo más importante es que Yeshua es hombre y Dios al mismo tiempo. Entonces, esto nos trae un montón de problemas más. Hay muchos problemas más. Hay entre medio algunos personajes que vamos a tomar así muy por encima. Joseph, a ver si tú nos puedes compartir de alguno que tú consideres importante, bueno, para después poder seguir con lo que tenemos. Sin duda, Jerónimo es, bueno, hay que hacer también una explicación acá como tú hablabas, Pastor Javier, acerca de este concilio. Y lo más raro que es un concilio donde no hay ningún judío, porque estaban todos los judíos perseguidos. Y sin duda podemos tomar en cuenta de todos los personajes que existen. Siempre hablamos en la religión de los padres de la iglesia, pero los padres de la iglesia no tenían, por decirlo de alguna manera, raíces hebreas. Eran todos gentiles, todos veían la palabra como a su manera, a su contexto, pero no en el contexto que debía ser. Y sin duda uno de los más importantes, de que mucho se habla, es de, entre comillas, San Jerónimo, que vivió del 345 al 420, y de que hablaba de que ya la palabra no tenía que estar en hebreo. En ese caso ya habían salido los textos de los discípulos, ya estaban todos los textos, pero todos los textos en hebreo. Entonces él decía, no, ya no tenía que estar en ese idioma, sino tenía que ser en el idioma del imperio. Así que el idioma del imperio era el latín, por ende sale la primera versión en latín, la Vulgata latina. Y se empieza a desaparecer un poco los textos en hebreo. Y ya no estaba toda la bendición sobre Israel, sino ya empezaba la bendición de Dios sobre el catolicismo, sobre el imperio. Sin duda hay muchos otros más, está Juan Crisóstomo, y me llama mucho la atención un tema, y aunque suene un poco crudo lo que voy a leer, uno de los escritos de Juan Crisóstomo, vivió del 344 al 407, y nos damos cuenta que todos esos padres de la iglesia eran todos antisemitas. Completo, no hay ninguno que no era antisemita, que todos decían que los judíos habían matado a Jesús. Por ende, empezaron a crear una rivalidad, ya vemos desde el 135, de ahí empieza la separación, e incluso antes, desde el libro de Romanos, si usted lo puede leer y empieza a ver el contexto del libro de Romanos, se dará cuenta que ahí ya empieza como un primer conflicto entre los gentiles y los que eran de Israel. Y sin duda lo voy a leer, como está escrito. Dice, Juan Crisóstomo escribió esto: la sinagoga es peor que un prostíbulo, el templo de los demonios, el lugar donde se reúnen los asesinos de Cristo, una casa peor que una taberna, una cueva de ladrones, habitación de la iniquidad, refugio del diablo, un engendro de perdición. En cuanto a mí, yo odio la sinagoga y odio a los judíos por la misma razón. O sea, podemos ver que el antisemitismo empieza de mucho antes, y ya desde ese tiempo ya podemos ver que ya el cristianismo ya se alejó totalmente del judaísmo. Desde el año 325 hasta el 381 hay aproximadamente 50 concilios. La historia nos dice que son 25 a favor. Recordemos que el primer concilio, después del concilio de Nicea, el que hacen los arrianos, viene Arrio y dice, no, esto no es posible. Ya habíamos compartido en el siglo III quién era Arrio y qué es lo que venía postulando. Pero se hacen 50 concilios y 25 están a favor de la mesianidad y 25 están a favor de la deidad. Hasta que en el año 381 se reúnen en el concilio, también lo deben conocer, de Constantinopla.
el actual Estambul, diciendo, ahora viene otro debate. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo es Dios o no es Dios? Macedonio dice, el Espíritu Santo no es Dios. Es una extensión del poder de Dios, pero no es Dios. Y aparece el concepto de Trinidad. Recordemos que compartimos cuando estábamos haciendo el siglo III, al principio del siglo III, que el concepto de Trinitas aparece por primera vez en el año 202 con Tertuliano. Es la primera vez que se habla de Trinitas o de Trinidad, que no aparece obviamente en la Biblia, sino que se puede hacer una extrapolación del texto de Mateo, ¿verdad? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aparece ahí el concepto de Trinidad. Y este hombre macedonio, por lo tanto, pasa a ser también perseguido. Es uno de los tantos grupos más que fueron perseguidos. Se persigue a los arrianos por decir que Jesús es hombre. Se persigue a los monofisitas por decir que Jesús es Dios. Y ahora se persigue a los macedonios porque dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Finalmente, en el año 395, y con esto estamos terminando el siglo IV, porque en el año 395, esto nos deja una lección en enseñanza, todos discutiendo qué es lo que es, qué no es, qué es esto, qué es esto otro, están llegando a los consensos, intentando llegar a los consensos, matanza por todas partes, muchos grupos perseguidos. ¿Y qué pasó? Llegaron los bárbaros y destruyeron el imperio. Llegaron los bárbaros, destruyen el imperio, queda todo en cero, los bárbaros todos eran idólatras. Todo comienza de cero. En el imperio bizantino, que es la parte oriente del imperio que quedó, siguieron las discusiones. Ahora, si Jesús es hombre y es Dios al mismo tiempo, ¿quién es María? María es la madre de Dios. Entonces los papás de María son los abuelos de Dios. Y si nosotros tenemos sangre judía, somos parientes de Dios. Y empieza aquí una seguidilla y una serie de debates posteriores que no vamos a alcanzar a ver, pues estamos ya a casi 10 minutos de terminar, estamos prácticamente sobre la hora. Y quiero tan solo citar a Nestorio, ¿verdad?, que llega diciendo que María no es la madre de Dios, sino que es la madre de Yeshua, hombre. Lamentablemente ya se había cerrado el concilio. Este es otro grupo más que pasa a ser de los perseguidos, la iglesia nestoriana, que aún hoy existe, una iglesia perseguida. Y muy rápidamente quiero tomar el tema que aparece mucho después con Agustín, o para el catolicismo San Agustín, y Pelagio. Recordemos que Agustín implanta la teoría del pecado original, que tiene una explicación que nosotros no manejamos muy bien en cuanto al concepto. Lo que pasa es que San Agustín ve que hay que diferenciar dentro del imperio a los que son cristianos y a los que no son cristianos, a los que están profesando alguna otra religión. Ahora, ¿cómo se sabe cuando alguien era cristiano? Podríamos decir nosotros por el bautismo. Entonces, lo que se le ocurre a San Agustín es que él tiene que encontrar alguna cosa, algún pecado que se tenga que lavar para obligar a cristianizarse. O sea, el bautismo ya no tiene la connotación de que a mí me hace ser parte del cristianismo, sino que ahora yo estoy lavando un pecado por medio del bautismo, un pecado original, ¿verdad?, que está fundamentado en la caída de Adán y Eva en el paraíso. Pero hay un personaje del cual nosotros no hablamos mucho, que es Pelagio. Y Pelagio, basado en Ezequiel 18 y 20, dice: la justicia del justo sobre él, la justicia del impío sobre él. El padre no paga el pecado del hijo, ni el hijo hereda el pecado del padre. Cada uno es responsable de sus pecados y no los de sus padres. Por lo tanto, no puedo ser condenado por un pecado heredado. Los pelagianos también fueron perseguidos. Y ya llegando al final, porque con esto ya terminamos todos estos 4 siglos y parte del 5º siglo en cuanto no histórico, sino que en cuanto a los personajes. Con esto ya estamos terminando y yo voy a terminar con las palabras. Voy a hacer alusión a alguien que también siempre termina con palabras de algún personaje. Yo quiero citar a Fray Luis de León. Si ustedes no lo conocen, lo pueden buscar en Google. Y Fray Luis de León es alguien que vivió en el siglo XVI.
era alguien que estaba en el cristianismo, pero que consideraba que debían tomarse más en cuenta los escritos hebreos, los escritos originales, que por sobre las traducciones debían tomarse en cuenta los escritos que eran los que se habían entregado directamente al pueblo. Él estuvo 3 años, estuvo perseguido, también fue encerrado porque fue acusado de tener sangre judía, siendo cristiano. Y él dice unas palabras muy, muy especiales, y que yo las quiero compartir también hoy día con ustedes, quiero dejarlas, porque él dice, bueno, y si tengo sangre judía, más orgulloso me siento porque soy 2 veces cristiano. Baruch Hashem, que el Señor les bendiga. Yo con estas palabras ya me estoy despidiendo, voy a dejar unos minutos para que también lo pueda hacer Yosef. Y quiero dejarles invitado para el próximo día jueves. Pues el próximo día jueves he estado preparando un estudio muy exhaustivo, muy especial, que espero que pueda ser de mucha bendición con respecto a la carta de Gálatas. Vamos a empezar a analizar la carta de Gálatas casi verso por verso y capítulo por capítulo, y vamos a ver todas las tergiversaciones de esta carta tan controversial que tiene el apóstol o Shaliach Shaul, el apóstol Pablo, que nos van a ayudar a entender y comprender un poco más temas respecto de la ley. Así que Baruch Hashem, y muchas gracias por su sintonía. Yo ya me despido y dejo a nuestro querido hermano Yosef. Baruch Hashem. Baruch Hashem a todos, y yo igual me quiero despedir con unas palabras. Sin duda nos hemos dado cuenta de la historia y de que el pueblo siempre ha sido estigmatizado, y muchos de estos padres de la iglesia hablan de los judíos como asesinos de Yeshua, de nuestro Mesías. Y yo quiero citar un texto que se encuentra en Yohanan, en Juan 10, 17, 18. Y dice así nuestro rabino Yehoshua, dice: por esto el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar otra vez. Nadie me la quita, por el contrario, yo la pongo de mi propia voluntad. Yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Esto es lo que mi Padre me ordenó que hiciera. O sea, textualmente en nuestra palabra, no hay culpas, sino era un plan ya determinado por el Eterno para que todos fuéramos partícipes de este Israel, y para que Israel también pudiera volver a través de nuestro rabino Yehoshua. Baruch Hashem, shalom para todos los que nos escuchan, y que el Eterno les dé paz. También quiero, antes de despedirme, me dice Javier que invite de este sábado al otro, ya volvemos con Rincón Hebreo. También vamos a estar viendo un término que usamos mucho nosotros, y lo vamos a ver desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista de las raíces hebreas, desde el punto de vista de Israel, que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Así que le invito, es un tema muy apasionante, y nos daremos cuenta de muchos detalles en base a esa palabra. Así que lo invito. Baruch Hashem, shalom a todos. Antes de despedirnos quiero decir lo último. En la página de Abre los Ojos vamos a poner todo lo que hemos compartido respecto de los 4 o casi los 6 primeros siglos, 2 siglos antes del Mesías y 4 siglos después. Vamos a poner todos los estudios en orden para que, si usted este es el último estudio que alcanzó a escuchar, los pueda escuchar todos para que tenga una idea del contexto general y completo. Está muy interesante, hay mucho fundamento en historiadores que son de renombre, hay mucho estudio y un esfuerzo muy grande para poder compartir esto con ustedes. Baruch Hashem, y que el Eterno les bendiga. Shalom. לוי יצחק ברדיצ'ב כך היה אומר, השיר ענה לך Radio Geo 2.9.
לכל זמן ועת, לכל זמן ועת, את לאור, את לשנוא, את מלחמה, ויהיה שלום. לכל זמן ועת, לכל זמן